Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de México contra el COVID. El día de hoy tenemos el honor nuevamente de contar con la presencia del doctor José Javier Mendoza. Él es psiquiatra con alta especialidad en psiquiatría de enlace en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y es parte del Consejo Nacional de Salud Mental. Doctor José Javier Mendoza, bienvenido nuevamente. Le cedo los micrófonos. Muchas gracias una vez más. Continuando la pues ya sana costumbre que hemos tenido de que los martes hablamos salud mental, hoy, esta semana vamos a tener presentaciones exclusivamente de salud mental por ser el día relacionado con toda la cuestión relacionada al tráfico de drogas. Sabemos que pendientes de todo esto, pero bueno, les quiero presentar hoy algunas, vamos a ver vamos a hablar sobre efectos, algunas consideraciones neuropsiquiátricas del COVID. ¿Podemos presentar ahora sí la presentación? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, yo soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez, soy parte de la respuesta en salud mental a COVID y vamos a hablar de síntomas neuropsiquiátricos y COVID-19. ¿Qué sabemos del futuro? Y con esto me refiero a que hemos observado una gran cantidad de cosas, pero particularmente con respecto a COVID, hay una como gran cantidad de dudas sobre qué va a ocurrir. Las pandemias nos han enfrentado, bueno, más bien las pandemias, no, las epidemias de virus nos han enfrentado a identificación de ciertos factores que se convierten en pequeños pues no sé, cajas de sorpresas que a lo largo del tiempo van generando muchas manifestaciones y que de repente no sabemos exactamente hasta qué punto el virus logró modificar algunos elementos de la respuesta del sistema nervioso central. Y la otra circunstancia es que el concepto pandemia per se está generando una gran cantidad de modificaciones neuropsiquiátricas. Entonces vamos empezando. La siguiente, por favor. Bueno, esta imagen tiene que ver principalmente con uno de los efectos más conocidos del COVID como efecto neuropsiquiátrico y es la pérdida de la olfacción. Esto se convierte en importante, o sea, la pérdida del sentido del olfato se convierte en una situación importante porque hasta el final, bueno, no hacia el final, pero ya es de una manera un poquito más reciente, que se agrega la dificultad respiratoria, la fiebre, al malestar en general, como una de las complicaciones principales dentro de los efectos relacionados al sistema nervioso central, que era la pérdida de la capacidad de percibir el olor y de percibir el sabor. Vamos a continuar. La pandemia por COVID-19 va continuando su avance. O sea, nosotros sabemos que hay una pandemia allá afuera, sabemos que aún a pesar de que, pues bueno, de repente tiembla y nos dan ganas de salir de casa o salimos un ratito, tenemos que conservarnos todavía en casa, ¿no? Hay países que han mitigado la propagación, otros que han, pues no sé, permanecen igualmente bajo, no sé, observando cómo va creciendo todavía sus curvas, la pandemia, las fluctuaciones. Ahorita tenemos aproximadamente, solo en un país, bueno, tenemos al menos 9 millones de casos en el mundo, con más de medio millón de decesos. El país más afectado sigue siendo Estados Unidos, con poco más de 2.3 millones, con más de 121,000 decesos. Son situaciones que hablan del impacto en general que la pandemia ha generado dentro de nuestra comunidad y bajo la percepción general de que, insisto, no, o sea, esto no ha terminado ni va a terminar pronto. Esto es algo que se va a ir regulando conforme va pasando el tiempo. Y también de la misma manera vamos a ir conociendo muchos de los efectos reales como enfermedad que tiene el COVID. La que sigue, por favor. Entonces, hay un punto en el cual debemos entender que no estamos adaptados todavía a convivir con el COVID. Y todavía me refiero con que no estamos adaptados, es porque nuestro organismo no ha demostrado propiamente cuáles son realmente estas condicionantes o estas secuelas relacionadas principalmente a lo que significa vivir con COVID. No es exclusivamente la parte pandemia, sino también vivir con el hecho de saber que no vamos a poder identificar qué tanto afecta el virus al sistema nervioso central. El temor relacionado al contagio permanece. Y creo que es importante que permanezca, no el temor,
sino la conciencia de la sintomatología, el temor a la muerte, la preocupación por el futuro, a las condiciones psicosociales derivadas tanto de la pandemia como de los confinamientos y desconfinamientos, el estrés por el desconfinamiento, el estrés porque de repente nos vuelven a cambiar el semáforo. Estos estresores significativos fluctuantes están presentes en toda la población, no solo de nuestro país, sino del mundo. Y al final también, ¿no? Las pérdidas económicas y sociales resultado de las actividades globales, las consecuencias del aislamiento, son cada vez mayores con respecto y condicionan más estrés. La que sigue. La otra cosa que nosotros todavía estamos viviendo es que el personal sanitario, a diferencia de lo que ocurre, bueno, más bien, es una situación como muy contraria, ¿no? En el momento en el que todos estábamos en casa, el personal sanitario se volvió gente que nos importaba mucho. Es cierto que de repente, como no fuimos una población que se no se obligó a mantenerse en casa, pues teníamos que convivir y de repente el personal convivía con una gran cantidad de estigma. Sin embargo, actualmente estamos viviendo una situación un poquito más difícil con el personal sanitario. El personal sanitario continúa bajo los mismos en hospitales que cada día están más avanzados. Los equipos de protección personal son escasos. Aún así, todavía, bueno, la respuesta de alentar al personal, de hacer sentir parte importante y valiosa al médico, al personal de enfermería, a los químicos, al personal de, no sé, todas las personas, el personal de la primera, del primer contacto, del primer impacto, los que están en la línea de batalla, pues disminuyó, ¿no? O sea, conforme fuimos retomando nuestras situaciones, el mundo empezó a dejar de ver la importancia que tiene el personal sanitario y ha cedido ante la nueva normalidad. Y la lucha del personal sigue exactamente igual o un poco peor, ¿no? Y entonces estas situaciones nos involucran un poco más en uno de los grandes impactos que ya he tocado durante mucho tiempo a lo largo de todas estas fechas de COVID, ¿no? Entonces, ahorita me es importante identificar y generar toda esta conciencia de que el personal sanitario sigue en el mismo desgaste. Y bajo esta perspectiva tenemos que seguir trabajando junto con él para que ellos continúen dentro de esta batalla, porque al final del día dependemos de que esto exista. No podemos avanzar, por favor. La que sigue. Esto, ya se los había presentado en algún momento dado, son todas las fases psicológicas esperadas durante el desastre. Lamentablemente, la curva de respuesta emocional con respecto al COVID no es tan sencilla de ver como se ve aquí. Es más como una montaña rusa. O sea, nosotros vamos a tener incremento de las emociones y después vamos a tener disminución de las emociones o vamos a tener como cambios en la respuesta que van a hacer que de repente nos vayamos a deprimir, nos vamos a desilusionar y van a ir cambiando con el tiempo, porque nosotros estábamos contemplando de inicio, cuando nosotros pensamos en un desastre, pensamos en algo que es como único o en un tiempo determinado, ¿no? Y la pandemia nos ha generado una gran cantidad de desastres a lo largo del tiempo que nos permite que la curva vaya empezando una curva cuando la otra va terminando y así sucesivamente, ¿no? Y entonces nuestras emociones están bajo un contexto, digámoslo así, aumentan de repente, disminuyen de repente y generan todos estos cambios a lo largo del tiempo que dificultan la adaptación dentro de las consecuencias de la pandemia. La que sigue, por favor. Y estas son las etapas de todo lo que se hizo, ¿no? Yo como representante ahorita del CONSAME, yo trabajo para los servicios de atención psiquiátrica, he visto, ¿no? Todas las circunstancias y todas las condiciones que se fueron haciendo para tratar de disminuir el impacto emocional que la pandemia tiene como generador de cambio social, como generador de cambio psicológico. Esto, de alguna manera, es algo con lo que podíamos intentar batallar. Lamentablemente, es una situación muchísimo más compleja y bueno, nosotros podemos ver actualmente una gran cantidad de puntos definitorios de cómo ha ido esto cambiando y cómo nos va a generar más trabajo a la hora de la reconstrucción del contexto social. La que sigue.
Sin embargo, ya entrando en el concepto propiamente de los síntomas neuropsiquiátricos, esta pandemia al final del día es un trauma continuo y, como les decía, es una montaña rusa emocional de traumas. O sea, debemos reconocer el trabajo que nuestra mente está haciendo tratando de adaptarse a muchos de todos estos traumas. Es un trauma que nosotros llamamos trauma complejo tipo 3 de la clasificación de Kira para todos los traumas individuales, ¿no? Son múltiples y variables traumas que nos van afectando y al final del día un gran trauma continuo que es el hecho de saber que no recuperamos todavía nuestra vida bajo la vivencia de la pandemia. Entonces, esta cascada de eventos traumáticos, que pueden ser traumas directos o indirectos de tipo 1, como que alguien muera o que alguien directamente lo vea morir aunque no sea un familiar mío, o situaciones como traumas indirectos, ¿no? El temor a ser contagiado, el temor a contagiar a alguien más, el temor a las consecuencias económicas, que no significa que no pasen o vayan a pasar, pero que ahorita todavía no están pasando. Esto altera los funcionamientos en general del individuo y esto es solamente con relación al trauma, porque la historia sigue y nuestras defensas emocionales se van a seguir activando en diferentes momentos de la historia. Avanzamos la que sigue, por favor. Y entonces, hay un punto en el que como que la pandemia nos queda como un poco clara en el contexto de que sabemos que nos va a generar cambios sociales, cambios económicos, nuestra vida ha cambiado, tenemos que estar en la casa, tenemos que trabajar en la casa, convivir en casa con diferentes circunstancias, como que esto lo tenemos más o menos claro. Sin embargo, hay un punto que de repente hemos olvidado un poco. Significa la enfermedad de enfermedad, la parte propiamente de convivir con un virus y qué tanto esto genera, ¿no? El papel que en sí como entidad clínica tiene el virus y la respuesta del individuo, la respuesta inmunológica del huésped a la infección en el sistema nervioso central humano. Esto es una situación muy importante porque dependiendo, una de las principales cosas que nos han dejado claro las pandemias es que posterior a la pandemia hay una gran cantidad de respuestas neuropsiquiátricas, tanto agudas como crónicas en periodos variables de tiempo que todavía no podemos decir que tenemos claro cuándo vamos a observar. Y esto es uno de los grandes temores porque al final del día, tanto respuestas muy importantes como respuestas que probablemente pensemos que son derivadas de algún contexto psicosocial, derivadas de que cambió la situación económica, derivadas de que, no sé, que he estado mucho tiempo encerrado, pero este tipo de circunstancias no están considerando al virus como un causante de adaptación del sistema nervioso central. Y con adaptación hablo de lo que el virus genera como daño, como de la respuesta adjunta, de toda esta respuesta inmunológica y que la inflamación genera, y que ya sabemos que la inflamación per se genera una gran cantidad de síntomas neuropsiquiátricos. Avanzamos, por favor. Y dentro de todos estos síntomas neuropsiquiátricos, ustedes podrán ver que desde 1926 hasta el 2013, en otras pandemias, y digo otras pandemias porque la otra pandemia fue hace más de 100 años, y actualmente hemos tenido epidemias que se convierten actualmente, que digámoslo así, fertilizan el terreno de la pandemia actual. Las pandemias de influenza particularmente ya se han relacionado con una gran cantidad de síntomas neuropsiquiátricos y estos síntomas neuropsiquiátricos de alguna manera también son los que se han presentado alrededor del tiempo que llevamos conviviendo con la pandemia por COVID-19. Las situaciones más relacionadas principalmente a cefalea, insomnio, ansiedad, depresión, manía, psicosis, suicidio, delirio, son las que de alguna manera más relacionadas han estado con las pandemias por virus. Y generalmente los principales a comparar por el terreno epidemiológico que generan son las pandemias por virus de la influenza y las pandemias por coronavirus que ya en otro momento hemos observado. La que sigue, por favor. Uno de los puntos que se ha descrito a lo largo de la historia, y con esto quiero dejar como algunos puntos claros, de que nosotros probablemente ahorita todavía no observemos una gran cantidad de las cosas que pueden permanecer dentro de todos estos, ¿no? En la pandemia de la gripe española a principios del siglo XX, se describía una encefalitis letárgica que estaba caracterizada por hipersomnolencia, psicosis, catatonia y parkinsonismo. Y durante esta etapa, nosotros podemos observar cómo ya había una manifestación directa, ocasionada directamente por un virus
que de alguna forma estaba generando modificaciones específicas en el sistema nervioso central. En el caso específico de la influenza H1N1 del 2009 y otras infecciones también relacionadas con coronavirus, como la epidemia del SARS-CoV-1 2003 que se quedó en Asia, el brote de coronavirus del síndrome, el síndrome que se conocía como MERS-CoV, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente del 2012, que al final se quedaron de alguna forma en su momento localizadas en sus zonas, dejaron una gran cantidad de situaciones que determinan algunas de las condiciones y estas, por ejemplo, pudieron relacionarse con secuelas neuropsiquiátricas, narcolepsia, convulsiones, encefalitis, encefalopatía, síndromes graves como el síndrome de Guillain-Barré o algunos otros procesos neuromusculares. La que sigue, por favor. Dentro de los síntomas neuropsiquiátricos de COVID-19, aún nos falta mucho por conocer. Digo, sobre lo que el virus de alguna manera causa sobre la infección aguda, que de alguna forma los efectos del virus en la infección aguda son los que vemos actualmente, pero podemos a través de todo este conocimiento determinar algunos elementos relacionados con el panorama de lo que podemos esperar basado en las experiencias previas. La que sigue, por favor. Dentro de los síntomas neuropsiquiátricos por COVID-19, nosotros hemos empezado a observar que las poblaciones que de inicio conocieron la pandemia, como particularmente Wuhan, tiene una serie de estudios en los que ya se muestran desde el principio una gran cantidad de síntomas neuropsiquiátricos. En un estudio, 217 pacientes hospitalizados, hay manifestaciones neurológicas prácticamente en casi la mitad de los pacientes que llegan a la infección severa, ¿no? Que fueron 40 de 88 pacientes, incluyendo aquellos que presentaron accidente cerebrovascular y encefalopatías. El recuento total de linfocitos en sangre estaba directamente relacionado, era significativamente menor en los pacientes que tenían esta afección asociada en el sistema nervioso central o síntomas musculares, lo cual habla de manera particular de la afección inflamatoria que generan las modificaciones en el sistema nervioso central. La que sigue, por favor. Los hallazgos inmunológicos, particularmente en estos pacientes, son directamente proporcionales a la afección del sistema nervioso central. Con esto quiero decir, el sistema nervioso central se ve afectado también por esta respuesta inflamatoria generalizada y también de alguna forma esta situación empieza a generar una gran cantidad de modificaciones que terminan en estos como síntomas neuropsiquiátricos que van a ocasionar un peor pronóstico en los pacientes con COVID-19. El aumento igualmente en plasma del factor estimulante de las colonias de macrófagos pueden impulsar esta invasión de fagocitos al sistema nervioso central y esto de alguna forma da algunos blancos terapéuticos que eventualmente se convirtieron en blancos terapéuticos, ¿no? El control de la medición, de la inflamación en total que va generando propiamente la respuesta a nivel neuropsiquiátrico. La que sigue, por favor. Dentro ya de los síntomas que podemos esperar, porque creo que vamos a hablar de los síntomas que ya vemos y de los síntomas que probablemente tengamos que estar observando a lo largo del tiempo. Los síntomas no están ocasionados, están ocasionados en una gran parte, uno, por el virus per se, dos, por la respuesta inflamatoria que tiene el huésped ante la respuesta inmediata al virus y tres, por los medicamentos que damos. Entonces vamos primero por los que ocasionalmente están relacionados principalmente con la infección. Y los primeros son cefalea y mialgias. El dolor de cabeza, las mialgias se han observado de manera común alrededor de COVID-19, tanto la cefalea y las mialgias son parte de los síntomas más descritos con COVID-19 y bueno, dentro de todos estos síntomas ocasionalmente o de manera general se ven acompañados de mareos, dolor de cabeza, alteración sensorial y eventos cerebrovasculares. Las mialgias igualmente con lesiones musculares aparecían en el 12% de los ingresados. Esto es una situación muy común. Las enfermedades que afectan el sistema nervioso central de manera concomitante usualmente terminan por afectar el sistema locomotor, particularmente con lesiones musculares, y esto es algo con lo que usualmente tenemos que convivir. La que sigue, por favor. Igualmente en Wuhan describieron algunas características que podían hacerse pasar por encefalopatías. Particularmente, estas como modificaciones persistentes de la conciencia
se presentaron en aproximadamente una quinta parte de las personas. Y de manera particular, ha habido algunos factores en los cuales se pueden observar como factores de riesgo de estas encefalopatías, y uno de estos fue lo que de inicio se descubría, ¿no? Dentro de toda esta respuesta inflamatoria aguda que genera la infección por el virus SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad que nosotros conocemos como por COVID-19, y es la tormenta de citocinas. Cuando nosotros empezábamos a conocer más o menos cómo se daba la respuesta, había como se observaba que había niveles de plasma sanguíneo con citocinas proinflamatorias aumentadas, particularmente IL-6, que generaban una gran cantidad de síntomas que parecían estar relacionados con la fatalidad del pronóstico, ¿no? Y esto que nosotros consideramos como tormenta de citoquinas puede ser en gran parte la base de la encefalopatía. De manera colateral quisiera señalar que prácticamente la mayoría de las enfermedades del sistema nervioso central, las enfermedades psiquiátricas ya conocidas, las más, digamos, y los grandes trastornos psiquiátricos, ocasionalmente están acompañados por respuestas inflamatorias discretas, principalmente relacionadas también con las citocinas, ¿no? Entonces, podemos entender que las citocinas no solo son un mensajero dentro del sistema inmune, sino también son un mensajero dentro del sistema nervioso central. Y esta respuesta a la tormenta de citocinas del sistema nervioso central puede explicar de manera general cómo es el proceso de origen de la encefalopatía. La que sigue, por favor. Igualmente, hay un reciente metaanálisis sobre delirium, porque una de las manifestaciones principales que nosotros vamos a observar de la encefalopatía principalmente pues, es el delirium, ¿no? En los pacientes de cuidados intensivos con afección mixta aparecía este déficit neurocognitivo persistente que podía llegar a durar hasta 18 meses en los pacientes que habían estado en terapia intensiva. El delirium en COVID-19 es relativamente frecuente y sus secuelas están más relacionadas tanto a largo plazo como la incidencia de delirium en las edades avanzadas y acorde a las complicaciones que se manifestaran. Entonces también devolvía un poco la posibilidad de desarrollo en algunos grupos de edad de las encefalopatías, que de alguna manera es un terreno relativamente conocido para nosotros. La que sigue. Dentro de los síntomas neuropsiquiátricos, uno de los que más nos enseñó al final del día es la disfunción del olfato y la percepción del gusto. Los estudios previos por otros coronavirus dejan muy en claro cómo el coronavirus entra en contacto con el epitelio nasal y en algunos, particularmente en algún tipo de, no sé, no sabemos exactamente en qué subtipo celular preciso, el COVID-19 modifica el epitelio ciliar y entra en contacto con el sistema nervioso central, ¿no? Se considera que el epitelio nervioso central puede ser causante de esto por su capacidad para expresar a la enzima convertidora de la angiotensina, que también de alguna manera se ha relacionado con las alteraciones, ¿no? Con facilitar las complicaciones asociadas a las complicaciones del sistema nervioso central y a las complicaciones propiamente del COVID. También se han descrito la infiltración del SARS-CoV-2 en las estructuras de orden superior del sistema nervioso central, como los nervios craneales o el nervio vago. Y de alguna manera está relativamente relacionado principalmente a la facilidad con que los virus pasan del epitelio al nervio, ¿no? Y los nervios funcionan como depósitos a largo plazo de este material viral que de alguna manera favorece la afección en dirección axonal retrógrada para el sistema nervioso central, ¿no? Dentro de estos dos síntomas hay una relación principal en la que una vez terminada la afección, o sea, una vez que se da o sea, que se cura el paciente o que se elimina la infección por COVID-19, el síntoma tiende a disminuir. La que sigue, por favor. Algunas secuelas, llamémoslo neuropsiquiátricas subagudas y crónicas de la infección por SARS-CoV-2 aún nos quedan mucho por encima. Pero bueno, la infección sigue presente en formas agudas y los casos recuperados pueden dar manifestaciones hasta incluso años después en otras infecciones por coronavirus. Las complicaciones se han descrito sobre variables y muy variables en otras pandemias y en muy variable tiempo. Entonces, así sean a partir de semanas, pueden presentarse inmediatamente semanas después a los eventos respiratorios o meses después. Y esto puede ser como de alguna manera situaciones tan sencillas como, insisto, la cefalea que mencionábamos o enfermedades o procesos neuromusculares y desmelinizantes como lo que nosotros llamábamos del síndrome de Guillain-Barré,
que es una complicación que usualmente se ha relacionado a infecciones virales, pero también algunas otras enfermedades que se han visto como de alguna manera indirectamente relacionadas cuando ocurren dentro del desarrollo, ¿no? O sea, las personas embarazadas en contacto con virus, siempre de alguna manera necesitamos estar en vigilancia a largo plazo para poder determinar que no haya alguna complicación dentro del desarrollo, ya que los virus están de manera no muy clara relacionada al incremento en la aparición de enfermedades como la esquizofrenia. Los casos del sistema nervioso central usualmente solo están presentes en algunos pacientes que presentan la infección. No todos los pacientes que presentan la infección a nivel respiratorio terminan con síntomas del sistema nervioso central, pero estas situaciones nos irán dando luz a largo plazo. La que sigue, por favor. Cuando nosotros pensamos de el virus, de repente, pues le puede llegar a cualquiera, ¿no? Y de alguna manera hay una característica muy particular cuando hablamos de esto, que son aquellas personas que ya tienen trastornos mentales preexistentes y que el virus va a generar modificaciones directas tanto por los medicamentos que toman los pacientes como por las manifestaciones del síntoma. De alguna manera, ya ahorita lo voy a retomar cuando hable de los fármacos de manera en especial, pero de acuerdo a las circunstancias de esta enfermedad, es importante disminuir las interacciones por los cuales, si se utilizan benzodiazepinas, se utilizarán. En nuestro país solo existe el Lorazepam, antidepresivos más del tipo del citalopram y el escitalopram, de los antipsicóticos más del tipo de la olanzapina, y si vamos a utilizar estabilizadores del ánimo, el ácido valproico, ¿no? El delirium sigue de alguna manera presente y dentro de lo que cabe, insisto, en ancianos o en adultos mayores, quetiapina y haloperidol. La que sigue, por favor. Este es un algoritmo es como una, no sé, nada más lo quiero poner como un ejemplo de las cosas que llegamos a utilizar en algunos momentos en los que, bueno, yo soy psiquiatra de enlace y los que trabajamos en algunas de estas áreas, yo actualmente no estoy trabajando en un hospital, pero tengo contacto con mucha gente que trabaja dentro de los hospitales, en el cual algunos de estos, si quieres pasamos la que sigue, que esto es como un extracto de esta. En la que sigue podemos ver así como más de cerca cuáles son las estrategias recomendadas para el control de la conducta en algunos pacientes, ¿no? Ya en la fase de transición, que esto significa posterior a cuando ya el paciente no está intubado y es necesario ya llevarlo a un piso de recuperación, y ahí la posibilidad de utilizar antipsicóticos principalmente está relacionada con haloperidol, quetiapina y olanzapina, que son medicamentos que de alguna manera el haloperidol da la seguridad de la vía de administración y la dosificación baja. La quetiapina por sus pocos efectos secundarios y por su poca interacción. De la misma manera la olanzapina, ¿no? Efectos secundarios bajos principalmente a nivel del sistema nervioso central, porque aun cuando tienen efectos metabólicos importantes, en este momento los efectos que buscamos son los efectos agudos, ¿no? Que tengan menos efectos agudos. Y esto es por la razón por la que esto puede ser útil, ¿no? Algunos otros medicamentos más experimentales en algunos puntos, como la dexmedetomidina o la clonidina o la guanfacina, que pueden de alguna manera ser útiles, o en algunos casos, ya en algunas condiciones más particulares, el uso del ácido valproico. La que sigue, por favor. Cuando estamos hablando de otros síntomas neuropsiquiátricos, en el punto de vista puramente psiquiátrico, que insisto, ya habíamos visto antes, y no solamente, o sea, digámoslo así, la respuesta psiquiátrica general, no la respuesta psiquiátrica del hospital general, que es distinta y por eso existe la especialidad que yo hice. La depresión es uno de estos, la ansiedad y todos los trastornos relacionados con el estrés por el trauma. Estos trastornos no están relacionados principalmente al virus, pero sí a la adaptación de las condiciones relacionadas al virus. Esto de alguna manera cambia dependiendo de la persona. Sí es cierto que hay personas más vulnerables a esto y pues bueno, ya también la importancia de siempre estar hablando de esto es que en las epidemias previas, tanto por SARS-CoV-1 como por MERS-CoV, que es el del Medio Oriente y el 2003, todos estos en la actual pandemia nos pueden dar como una luz hacia dónde creemos que van a avanzar todos estos síntomas. La que sigue, por favor. Y aún a pesar de que estos síntomas sí estaban más presentes en las personas que estaban en contacto con pacientes que se complicaban, no así era frecuente encontrar
respuesta al SARS-CoV, ¿no? O sea, no era común que fueran pacientes que hubieran sido pacientes infectados, ¿no? Algunas cepas de alguna manera particular están relacionadas con la aparición de depresión, pero no es una situación todavía que quede muy clara y la evidencia sigue siendo muy baja. Igualmente, los datos son limitados para algunos síntomas relacionados directamente con algunas características propias del virus. Y lo más importante, insisto, es como ir tratando de desmitificar el hecho de que esto no va a ser la única, el único impacto. Es el impacto que de inicio vamos a ir observando. Pero el impacto que el virus va a generar en el sistema nervioso central es una serie de datos que nos va a ir dando únicamente el tiempo. La que sigue. Igualmente, los trastornos psicóticos, como ya habíamos mencionado, cuando alguien está expuesto in útero al virus, esto va a afectar su desarrollo de forma general. Ya se había mencionado igualmente cuando ocurrió la epidemia por el virus del Zika, cuando han ocurrido otras epidemias, uno de los principales puntos frágiles ha sido las mujeres embarazadas que se contagiaban de este virus, ¿no? Y entonces, igualmente es importante identificar esto para mantener una vigilancia a largo plazo y poder determinar estos datos conforme vaya pasando el tiempo en las mujeres que hayan estado expuestas al virus, que hayan dado positivo mientras estaban embarazadas. Igualmente, un par de estudios ha demostrado la presencia de anticuerpos en varias cepas de coronavirus en pacientes con psicosis o con cuadros psicóticos únicos, principalmente sugiriendo esta relación entre los coronavirus y la aparición de psicosis, que podría ocurrir en COV2, pero bueno, no es algo que ya se haya determinado, pero que sí ocurrió en COP1. La que sigue. Las alteraciones musculares y desmielinizantes, igualmente secundario a algunos otros virus, ya ha habido como algunos reportes relacionados principalmente con síntomas como neuropatía periférica, miopatía, encefalitis del tronco encefálico de Bickerstaff o síndrome de Guillain-Barré. Estos síntomas pueden ocurrir de 2 a 3 semanas después de la aparición de los síntomas. Estas relaciones no son significativas, esto es, no, o sea, son evidencias descritas, son como situaciones descritas que llegan a pasar. O sea, no hay una situación sine qua non en la cual esto tenga que pasar, hay una explicación directa y ocasionalmente están relacionadas principalmente por las condiciones del paciente y los largos periodos de hospitalización. Sin embargo, hay en algunas, en modelos animales, en algunos coronavirus murinos, que sí son neuroinvasivos de manera tal que precipitan la desmielinización y por eso también es considerable y es necesario mantener alerta nuestros ojos a todos estos síntomas. La que sigue. Dentro de estas mismas cosas es importante que, bueno, en humanos, en análisis post-mortem del tejido de pacientes con esclerosis múltiple se han encontrado algunos ARN de coronavirus. Sin embargo, insisto, son otras cepas. Esto nada más deja para mí en claro la necesidad de estar observando algunos puntos a lo largo del tiempo, aun a pesar de que la infiltración del coronavirus en el sistema nervioso central es frecuente, la asociación generalmente es asociada a algunas cepas, ¿no? Y de la cepa actual todavía desconocemos una gran cantidad de cosas, pero es importante mantener una vigilancia a largo plazo en forma propositiva para prevenir estos factores de riesgo. La que sigue. Algunos otros trastornos degenerativos son importantes, como la presencia de parkinsonismo. El parkinsonismo es una característica tardía en otras encefalopatías y en algunos otros virus. Bueno, más bien, aún a pesar de que esto pueda ser una situación, no se ha relacionado con la enfermedad que nosotros conocemos como enfermedad de Parkinson, solo es un síntoma aislado. Estas, de alguna manera, igualmente, vale la pena entender o vale la pena recordar que las células neuronales y las células del sistema inmune pueden fungir como reservorios de coronavirus latentes y que, bueno, esto puede de alguna manera contribuir al retardo de la aparición de los efectos en el sistema nervioso central. Insisto, esto está descrito en otras situaciones, pero todavía estamos por ver qué ocurre particularmente con el coronavirus. La que sigue, por favor. ¿Por qué el coronavirus podría generar todos esos o qué de las condiciones asociadas a la enfermedad podrían ser causante de todos estos efectos en el sistema nervioso central? Los virus siempre han sido como un punto todavía en duda acerca de qué tan grave es su afección en el sistema nervioso central, pero al final del día
A quien, no sé, quien conozca más o menos cómo funciona, no sé, cosas como el virus del herpes, sabemos que estos virus tienen predilección por acomodarse en el sistema nervioso central, llamémoslo así, ¿no? Entonces, la invasión debería ser ahí, debería tener una S en lugar de esa C. La invasión del coronavirus está reportada ya para el SARS-CoV-1 y pues bueno, en modelos animales a partir del tracto respiratorio puede transportarse en forma axonal retrógrada a los nervios periféricos y en el sistema nervioso central, como por ejemplo pasa en el sistema nervioso central olfatorio, transcendental de la neurona, puede en algunos ratones producir la muerte neuronal y que terminar generando digámoslo así, sintomatología permanente. El efecto sobre el control respiratorio no es una situación que esté claro, pero tendría que evaluarse en forma continua, pero bueno, igualmente no genera un cambio que pueda generar como una consecuencia a largo plazo en el control respiratorio. La que sigue, por favor. La disregulación de las redes citocinas, que es lo que de alguna manera sabemos que esto va a pasar. La disregulación de las redes citocinas al final del día es la inflamación. La inflamación es la principal vía de las complicaciones del coronavirus y en gran parte ha sido uno de los principales objetivos de todos estos, digámoslo así, porque los objetivos terapéuticos para el control del coronavirus están claros, ¿no? O sea, hay muchos fármacos que están buscando algunos de todos estos 5 puntos en los que se planea intentar destruir la llegada del virus al sistema nervioso central, pero el impacto en general depende de la respuesta inflamatoria. Y las personas que tengan más facilidad para desarrollar una respuesta inflamatoria van a tener más complicaciones que aquellos que no. O sea, las personas con mayor dificultad en todos sus procesos inmunes van a tener más dificultad sobre esto. Entonces, como la inflamación es esta causa, de alguna manera es muy difícil identificar si la causa de todos estos fenómenos neuropsiquiátricos es la inflamación general o la inflamación del sistema nervioso central, ¿no? Y estos puntos todavía dejan como más todavía dudas porque una de las cosas que ocurre dentro de la infección por coronavirus tiene que ver con la infiltración que rompe, ¿no? Que limita el funcionamiento correcto de la barrera hematoencefálica y que permite la migración de células inmunes al sistema nervioso central y consecuentemente esta afección autoinmune secundaria posterior a la infección. La que sigue, por favor. Dentro de la migración de las células inmunes a la periferia, que como les mencionaba tenía que ver con este aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, los monocitos infectados propagan la neuroinflamación manifestando los síntomas a través de la liberación de citocinas y la activación de la microglia en el sistema nervioso central, que tienen una gran participación de la respuesta inmunitaria en el sistema nervioso central. Igualmente, hay evidencia en la infección de leucocitos infectados por coronavirus que permanecen infectados por coronavirus y que pueden propagar esta respuesta inflamatoria dentro del sistema nervioso central. La que sigue, por favor. Otro de los mecanismos relacionados por los cuales aparecen todas estas cosas es la autoinmunidad posinfecciosa. La autoinmunidad posinfecciosa significa principalmente que cuando se identifica un material genético diferente al que nosotros presentamos, el organismo va a tener que defenderse de él y va a generar una respuesta autoinmune. Esta respuesta autoinmune va a ser de alguna manera lo que ataca al mismo cuerpo y genera más inflamación. Y las encefalitis autoinmunes usualmente están relacionadas con la aparición previa de una infección viral y pues bueno, las infecciones virales pueden producir autoinmunidad, particularmente en individuos más vulnerables. La que sigue, por favor. Los tratamientos inmunomoduladores. Y ahorita voy a hacer como una serie de relaciones sobre los fármacos, que es la segunda vía, es la tercera después, o sea, el virus, la respuesta del huésped y los que nosotros hacemos con los fármacos. En la parte de los tratamientos inmunomoduladores, uno de los principales ha sido el uso particularmente de esteroides. A lo largo de la historia hemos conocido una gran cantidad de datos que hablan de lo difícil que es controlar los síntomas neuropsiquiátricos secundarios al uso de esteroides. Lamentablemente, cuando el esteroide es necesario y punto, ¿no? O sea, no hay opciones, pero tenemos que estar pendientes de los síntomas neuropsiquiátricos que genera. Mientras no tengamos otra vía, de alguna manera vale la pena estar pendiente de estos síntomas, ¿no? Es frecuentemente utilizado en pacientes hospitalizados y recientemente, no sé, se observó, ¿no?, que en pacientes altamente complicados, prácticamente toda la literatura mundial
habló de la dexametasona a dosis bajas para pacientes con dificultad respiratoria que habían estado intubados graves. Y pues bueno, los esteroides se convirtieron en un fenómeno a nivel mundial, ¿no? Entonces, de alguna manera, el paciente hospitalizado sí generalmente está relacionado con la administración de esteroides. Y entonces es importante porque los esteroides están asociados con alucinaciones, cambios en el estado de ánimo, síntomas de manía y síntomas de depresión. La que sigue, por favor. Igualmente, dentro de todos esos tratamientos inmunomoduladores, van a generar estos efectos neuropsiquiátricos cuando se administran los esteroides. Por ejemplo, el 35% de estos pacientes van a desarrollar alteraciones del sueño, delirio, hipomanía, manía, depresión, psicosis. Y pues bueno, igualmente estos tienden a revertirse cuando se suspende el tratamiento. Quien haya tenido contacto con pacientes que toman esteroides, ante una respuesta autoinmune sabe que esta idea de finalizar el tratamiento no es tan a corto plazo, ¿no? Entonces estos efectos probablemente no sean tan a corto plazo. Y también el efecto que tiene en la regulación propiamente del microbioma, ¿no? Que es toda esta flora que se va a traslocar posteriormente a la infección y a la estancia postinfecciosa por el coronavirus. La que sigue, por favor. Hay un medicamento igualmente, y ya esto específicamente, ya con los tratamientos que conocemos que han demostrado utilidad en el tratamiento generalmente del coronavirus, que es el primero, que fue uno de los antivirales de uso intravenoso, el remdesivir, que tiene como efectos psiquiátricos las reacciones a la infusión, que pues bueno, al final del día muchos de los antivirales vamos descubriendo que tienen una gran cantidad de efectos inmediatos a la administración que generan un pequeño incremento en la diaforesis, disminución o cambios en la respuesta, no sé, taquicardia, desvanecimientos, como que pudieran asimilar un ataque de pánico, ¿no? No es un ataque de pánico, pero podemos confundirlo. Y algunas consideraciones a la hora de dar estos medicamentos es que el remdesivir es un medicamento de alta exigencia hepática. Entonces, al ser de alta exigencia hepática, en pacientes que por alguna razón tuviéramos que controlar alguna otra situación, tenemos que verificar de manera particular el uso de fármacos que también tengan alta exigencia hepática, como el valproato de magnesio, o el valproato de sodio, o el ácido valproico. La que sigue, por favor. La cloroquina y la hidroxicloroquina, y esta es una de las razones por las cuales es importante que los medicamentos solo se administren de la forma correcta, ¿no? Porque los efectos neuropsiquiátricos de la hidroxicloroquina y de la cloroquina son muchos. Está relacionado principalmente con psicosis, delirio, la posibilidad de favorecer agitación, el incremento en la suicidalidad, los cambios en la personalidad, depresión, alteraciones del sueño, y el uso concurrente de inhibidores CYP3A4 va a generar de alguna manera también estos síntomas, alguna otra teoría relacionada principalmente porque la cloroquina y la hidroxicloroquina generan estos síntomas, tiene que ver con los efectos colinérgicos por la inhibición de la acetilcolinesterasa, la inhibición de la proteína del transportador de serotonina o por antagonismo de los receptores NMDA o del GABA. Dentro de las consideraciones psicotrópicas, la hidroxicloroquina también genera prolongación del QT. Y esto es una condición generalmente observada en muchos de los psicofármacos que modifican el QT. Entonces, tiene que llevarse con mucho cuidado en pacientes que ya tomen psicofármacos la administración de cloroquina. O, insisto, dar psicofármacos a pacientes que ya tomen hidroxicloroquina. La que sigue, por favor. El tocilizumab tiene como efectos psiquiátricos, ya hay algunos de estos medicamentos que están como dedicados al control del efecto inflamatorio propiamente y de la respuesta inmune, que han demostrado funcionamiento en mejoría en la depresión. Sin embargo, bueno, en algunos pacientes, a diferencia, ¿no? Esta respuesta, insisto, idiosincrática y particular, puede generar depresión, ansiedad y alteraciones del sueño y dolor. Hasta el momento, no tiene una consideración psicotrópica específica. La que sigue. El favipiravir, igualmente, no se le conoce hasta el momento algún efecto neuropsiquiátrico, ni tiene ninguna consideración especial, pero insisto, su uso también está poco claro. La que sigue, por favor. El Caletra, que el Caletra también fue uno de estos combinaciones de dos antirretrovirales que tiene como efecto, tiene alguna
promisoriamente algún efecto en el control del coronavirus, ¿no? Pero sus efectos neuropsiquiátricos son importantes, como la presencia de sueños anormales o anormalidades en el contenido propiamente del sueño, o sea, estos sueños vívidos, como la agitación dentro del sueño, el incremento del sueño REM, agitación, confusión, la habilidad emocional, en algunos casos igualmente ya más relacionados a lo neurológico, como parestesias, alteraciones del gusto y neurotoxicidad. Es importante igualmente porque su metabolismo hepático a través del citrocromo P450 en las subunidades 3 a 4 y 2 de 6, principalmente todos casi más de la mitad de los psicofármacos se interfieren con esta área citocrómica, por lo cual tendríamos que hacer un ajuste correspondiente, ¿no? Y el Kaletra en sí puede generar síndrome de Stevens-Johnson, favorecer la aparición de la diabetes mellitus o la prolongación del QT. Entonces vale la pena que incluso otras cosas como pancreatitis, neutropenia, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, no se consideren, insisto, ¿no? Como estos fármacos milagrosos que pueden favorecer el control o incluso, ¿no? Como ocurrió en algunos momentos, ni la dexametasona, ni el Kaletra, ni la hidroxicloroquina son medicamentos que se deban usar para prevenir la aparición de la infección. La que sigue, por favor. El plasma de los convalecientes, principalmente las reacciones que va a generar el administrarte plasma de un convaleciente son, pues, al final del día te están administrando un tejido y vas a responder a él. Y esta reacción adversa al plasma puede generar la sensación de un trastorno de pánico y hay que estar vigilante nada más de eso. Igualmente, esto está principalmente generado por broncoespasmo y palpitaciones y pues bueno, igualmente solo que de repente cuando se utiliza plasma de convaleciente se puede llegar a utilizar algún fármaco que tenga que evitar la respuesta, como son los esteroides o algunos antihistamínicos, ¿no? Que pues por alguna manera van a tener mayor concentración en los efectos secundarios de estos últimos fármacos. La que sigue, por favor. La citromicina es una cosa muy peculiar, como nosotros no le tenemos como, no sé, no tenemos muy claros los efectos en el sistema nervioso central que tienen muchos antibióticos, ¿no? Pero particularmente la citromicina a dosis altas y por tiempos prolongados puede generar depresión, catatonia, delirio, mareo, cefalea, vértigo o somnolencia. Y dentro de las consideraciones psicotrópicas, las prolongaciones del QT. La que sigue, por favor. Hay una cosa como muy interesante en los efectos principalmente relacionados a la administración de altas dosis de vitamina C. No tiene efectos la vitamina C a la administración como los tiene la disminución, pero igualmente nada más hay que considerar el uso conjunto si tuviera el paciente que llevar algún barbitúrico. Fuera de ahí, no hay ninguna otra contraindicación. La que sigue, por favor. El interferón igualmente puede generar todos estos efectos psiquiátricos, fatiga, alteraciones del estado de ánimo, incremento de la suicidalidad, ansiedad, irritabilidad, labilidad, alteraciones en el sueño, déficit cognitivo. Y pues bueno, dentro de las consideraciones psicotrópicas, el interferón puede también tener supresión de la médula ósea. Nosotros los que trabajamos en hospitales psiquiátricos hemos tenido contacto con algunos medicamentos como la carbamazepina o la clozapina, que per se tienen el potencial de generar supresión de la médula ósea. Es importante que estos dos medicamentos traten de no combinarse, ¿no? O sea, ni clozapina con ninguno de estos, ni carbamazepina con interferón, ni al revés, ¿no? O sea, ni siquiera la clozapina y la carbamazepina deberían considerarse siquiera como una opción conjunta, ¿no? Entonces, únicamente lo menciono porque pueden generar estos efectos. La que sigue. Y pues bueno, igualmente, ¿no? Como conclusiones de lo que hemos hablado. La carga neuropsiquiátrica de la pandemia, lamentablemente, la vamos a ir conociendo con el tiempo. No hemos tenido una situación similar en la vida. Una de las cosas que me gusta mucho entender es que la parte de lo que nosotros le llamamos nueva normalidad es a este cambio que vamos a sufrir en nuestra conducta y en el sistema nervioso central. Nosotros vamos a tener que aprender a vivir con las nuevas condiciones que nos va a reflejar la realidad. Las pandemias previas han hecho los efectos que han perdurado por decenas de años. Actualmente no sabemos cuándo esta pandemia propiamente va a terminar, pero sí sabemos que nos vamos a acostumbrar. Esto es un punto que creo que de repente nos cuesta trabajo entender,
porque no vamos a volver a como estábamos, pero vamos a tener condiciones en las cuales tanto nuestro sistema nervioso central a nivel celular se está adaptando, como nuestro sistema psicológico se está adaptando, como nuestro sistema social y económico se está adaptando. Y entonces, una vez que todos estos factores de estrés dejen de estar presentes, consideraremos que nos hemos adaptado. Y esta situación, insisto, es a largo plazo. No sabemos cuántos años nos va a tomar, no todos, pero iremos resolviendo uno a uno. Y cada vez, mientras vayamos resolviendo uno, nos vamos a acercar a nuestra nueva realidad. Las pandemias igualmente, toda su respuesta pues es poca. La última pandemia, como les mencionaba, ocurrió hace 100 años, entonces no sabemos específicamente, no tenemos estudios controlados de esto y entonces es una gran oportunidad para aprender de lo que no sabemos. Los brotes recientes de COVID sí han dejado como siempre efectos en el sistema nervioso central. Igualmente, la amplitud de la pandemia nos va a obligar a siempre estar hablando de salud mental, siempre estar hablando de síntomas neuropsiquiátricos de forma distinta. Y esto es una cosa que sí debemos tener. O sea, toda la parte de salud mental que implica los cambios en el estado de ánimo transitorios, alteraciones del sueño, alteraciones en el estado de ánimo, irritabilidad, trastornos por estrés agudo y trauma, están en un lugar. Los síntomas psiquiátricos puros como depresión, trastorno ya por estrés postraumático, trastornos de ansiedad generalizada, están en este otro cajón. Todos tienen que ver con la respuesta del sistema nervioso central. Y el último son los síntomas neuropsiquiátricos, que son las modificaciones, digamos así, transitorias o permanentes que va a tener el sistema nervioso central secundario. 1, al contacto con el virus. 2, a la respuesta inflamatoria derivada de las capacidades del huésped y de la intensidad de la respuesta. Y 3, de los fármacos y del tratamiento que haya tomado, porque esto de alguna manera va a determinar el impacto a nivel del sistema nervioso central en todo esto que llamamos neuropsiquiatría, ¿no? Todo el contexto de los tres elementos: salud mental, grandes trastornos psiquiátricos y trastornos neuropsiquiátricos. Y al final es importante concientizar sobre el hecho de que vamos a tener que estar haciendo evaluaciones sistemáticas de todos los pacientes. Sé que va a ser una tarea difícil, pero creo que una vez que esta situación se recupere, vale la pena no dejar pasar por esto y tratar de identificar algunos puntos que sí puedan relacionar un poco más sobre esto. El coronavirus llegó a ser un compañero no deseado de nuestro mundo, pero no se va a ir. Entonces, mientras más conozcamos de él, tenemos que ir no sé, dando bibliografía que nos pueda generar una mejor aproximación a situaciones correctas a lo largo de todo lo que nos queda de pandemia y de vida con coronavirus. Bueno, con esto termino, podemos avanzar. Con esto termino la presentación de hoy y dejamos igualmente el foro abierto por si hay alguna duda o situación que haya generado una inquietud sobre qué vamos a hacer ahora que tenemos un nuevo compañero en el mundo. Muchas gracias, doctor José Javier Mendoza, por su excelente ponencia. Ya tenemos unas preguntas que se fueron generando a lo largo de la sesión. La primera es de María Isabel García García. Ella pregunta: ¿cómo manejar el estrés de ser personal de salud y que por factores de riesgo se está en confinamiento y no están participando en la pandemia? Y pues tienen esos sentimientos ambivalentes entre el deseo de protegerse y de participar en la atención. Yo creo que de inicio todos podemos participar en la atención, aun cuando no estemos dentro de la pandemia. Aunque no estemos en la línea de batalla inicial, todos podemos participar y yo creo que eso nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho a sentirnos parte de esta respuesta, porque no todos tenemos que estar trabajando en la línea de fuego, pero o sea, no todos somos frontliners, pero sí es importante que todos participemos de alguna manera para que nos vayamos, digámoslo así, integrando a esta sensación de que estoy obteniendo. Una de las principales cosas que ayuda a que el estrés tenga un sentido es precisamente esto, que me devuelva una satisfacción. Y entonces creo que vale mucho la pena integrarse a algún protocolo de respuesta, sea de su institución o a nivel nacional, para que estas situaciones puedan mejorar la respuesta en general individual. El otro punto es que si no estoy trabajando en casa, hay que organizar mi día. Y organizar mi día principalmente se convierte en una batalla continua y de aprendizaje también continuo. O sea, es desde el momento en el que yo me despierto, tengo que hacer marcado el hecho de que ya me desperté y tengo que empezar mi día. Esto a veces cuando nosotros pensamos en quedarte en casa, me quedo despierto y no tengo que salir corriendo, piensas que estás de vacaciones o que estás descansando. Lamentablemente, pues no podemos tener estos 3 meses que llevamos de descanso, ¿no?
Entonces, es importante marcar bien el punto en el que se empieza el día. O sea, tiendo la cama, me baño o me quito la ropa de la cama al menos y empiezo mis actividades. Porque esto creo que sí es una situación bien, bien importante. O sea, dejar claro el momento en el que el día activo, llamémoslo así, ya empezó. Creo que la otra situación es marcar bien mis puntos. Si trabajo en casa, terminar mi trabajo en casa y tener actividades que me permitan una relajación. También de la misma forma, vale la pena ir identificando algunos elementos que nos puedan ayudar a tener espacios propios y espacios de relajación dentro de casa, ¿no? Insisto, no quedar con el hecho de que por ser personal, sea por vulnerabilidad, sea por la decisión que sea que yo estoy en casa, no puedo ayudar. Yo creo que más actualmente con la pandemia por coronavirus, las posibilidades de trabajo a distancia son cada vez mayores. Vale mucho la pena que nos involucremos en algo que nos haga sentir útiles, porque yo creo que una de las principales cosas que nos genera estrés es la incertidumbre. Y nosotros una de las cosas con las que tenemos que trabajar es con la evitación de la incertidumbre. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí otra pregunta de Antonio Bautista. Él nos pregunta, ¿cuál es la incidencia de suicidios que se han presentado asociados a COVID-19, tomando en cuenta el incremento en cuanto al aumento de episodios de depresión, psicosis o ansiedad? Esta es una situación bastante compleja. El dato de manera particular, tengo el dato de la línea de la vida y del tamizaje que nosotros hacemos para la UNAM. Nada más déjenme lo leo porque no me lo sé de memoria, pero el dato que tenemos no es demasiado grande, pero no en suicidios, sino en intentos o en consultas relacionadas al suicidio. De manera particular, relacionadas con suicidio, tenemos tenemos un número que ahorita se los estoy buscando, ¿eh? Pero bueno, la situación principal a lo que quería llegar es que probablemente en estas circunstancias no tengamos una gran cantidad de suicidios directamente relacionados a coronavirus, pero el verdadero riesgo de suicidio viene después, ¿no? Depresión, hasta el momento llevamos 6.370 consultas exclusivamente relacionadas a coronavirus. En el tamizaje que tenemos en la página de coronavirus.gov.mx y 3.523 consultas relacionadas a ideación de suicidio, autolesión o conductas suicidas. Entonces, sí tenemos que ha incrementado muchísimo más. Nosotros pensamos que en nuestro país, particularmente, si hay una gran cantidad de suicidios al día, que, insisto, toman igualmente ahorita, les doy el dato específico, pero bueno, sí tenemos, no sé, por ejemplo, de manera particular, 800,000 personas se suicidan al día, ¿no? En el mundo, ¿no? O sea, es una situación al año en el mundo. Es una situación muy, muy, muy comprometida. El hecho de que esto per se es un riesgo último, ¿no? O sea, dependerá de las características del individuo, dependerá de las condiciones de estrés, dependerá de la suma de situaciones que le puedan dar soporte, pero bueno, en sí COVID se viene a sumar como un extra de factor de riesgo, ¿no? No es una situación que únicamente, digo, porque sí tenemos casos de personas que ante el estrés se han suicidado y de alguna manera esto es como que lo intentamos relacionar directamente a COVID, pero insisto, es como un factor de riesgo más que acelera la suma de otros factores. Entonces, cuando hablamos de suicidio, tenemos que analizar una gran cantidad de factores de riesgo, que son tanto individuales como sociales y culturales, biológicos propiamente, y también propiamente de las instancias de salud y el estigma social, ¿no? Todos estos puntos se tienen que sumar y a ahora le agregamos COVID, ¿no? Que es un punto bastante importante para generar un incremento en la respuesta de esto. ¿Qué más? Muchas gracias, doctor. Alejandra Evangelista pregunta, ¿las terapias alternativas hasta qué punto son favorables para evitar las reacciones secundarias a los fármacos para COVID? Dependerá mucho de qué terapia alternativa, porque si el uso de terapias alternativas me refiero así como mindfulness, yoga, relajación, meditación, bienvenidos sean, no pasa nada, o sea, suma y no resta, ¿no? El uso de cualquier otra terapia con fines de eliminación del estrés
también, ¿no? Pero el uso de medicamentos o sustancias sí es una situación importante que puede favorecer la complicación de los síntomas, ¿no? Particularmente el uso de sustancias como marihuana o alguna otra droga, sí son situaciones que generan una complicación mayor. No lo considero alternativo, ya lo considero yo como una conducta extra automedicada, pero pues sí es una situación que en el caso específico de la culminación de la fijación de la respuesta del estrés puede participar favoreciendo la fijación del recuerdo traumático. Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos una pregunta de Guadalupe Gámez. Ella nos pregunta, bueno, y nos comenta, uno de los problemas que hemos estado observando es que además del personal de salud, la población en general entramos en una etapa de somatización por el estrés y toda esta información desbordada, y en etapas iniciales que no requieren de apoyo psiquiátrico. Sin embargo, ¿considera usted que se brinde apoyo psicológico dentro de las posibilidades del área donde se encuentren o simplemente hacer frente a la patología que nos ocupa? No, yo creo que debemos buscar todos los apoyos psicológicos con los que podamos hacer y nosotros debemos, uno de los puntos que se convirtió en nuestra principal como meta en la respuesta por salud mental a COVID-19 era en brindar herramientas fáciles, accesibles, y si ustedes entran al micrositio de coronavirus.gov.mx, van a encontrar un apartado que se llama salud mental. Y ahí hay hay forma de sacar una sesión de mindfulness en línea, hay forma de acceder a ciertos elementos terapéuticos de acuerdo a ciertas cosas, a distancia, porque es lo que en este momento es recomendado. Si yo tengo la oportunidad de acceder, no sé, de manera particular, valga la redundancia, en particular, para el grupo de la población de población sanitaria, ha demostrado mucha más eficacia el uso de terapias de grupo. Entonces, si hay alguien que pueda manejar terapia de grupo como grupo de autoayuda dentro de la población sanitaria, vale mucho la pena. Y algunos grupos de autoayuda también podrían sernos útiles. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la enfermera Carmen Velázquez. Ella pregunta, ¿será necesaria la terapia psicológica para personas que cursaron con enfermedad grave y se lograron curar? Yo creo que al menos la vigilancia sí. Si hay alguna manifestación sintomática como el estrés no se controla, aparición de alteraciones del sueño crónicas, entonces todo este tipo de síntomas, dependiendo del tipo de síntoma y de la gravedad, serán sujeto de análisis por un psiquiatra o por algún personal de la salud mental. Yo creo que tanto como para decir a fuerza necesitas un apoyo psicoterapéutico, probablemente no, pero sí a fuerzas necesitamos mantener una vigilancia de las complicaciones, porque esto que les decía es muy importante. Nosotros usualmente nos ponemos a pensar en la parte del estrés, de la respuesta social, de que la economía cambia, pero el virus también está generando una respuesta en nuestro organismo y nos va a cambiar internamente. Entonces, como estas manifestaciones no van a llegar rápido, es importante que las tengamos presentes y que vayamos viendo si hay alguna manifestación que nos haga sospechar algo, ¿no? Ya algún déficit focal, algún cambio en la capacidad de atender, que se vuelvan haciendo crónicos, entonces sí vale la pena acudir a que alguien nos ayude. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí una pregunta de Sara. Ella nos pregunta, bueno, le pregunta a usted. En una paciente de 71 años que cursó con COVID y presentó alucinaciones en ese periodo, ¿puede mejorar esos recuerdos que alucinó con medicamentos? Puede mejorar. Bueno, lo que pasa es que esto prácticamente es cursar con delirium, ¿no? Una persona de 71 años son las personas que más frecuentemente cursan con delirium. Además, presentar COVID más delirium complica un poco el pronóstico y la presencia de alucinaciones debe ser considerada como requerimiento, tratamiento neuropsiquiátrico del síntoma, ¿no? O sea, se debe dar tratamiento neuropsiquiátrico a la persona que tuvo estas alucinaciones y si esta situación, una vez que esta situación se controla, hay muchos puntos que van a quedar deficitarios que tenemos que ir trabajando con el tiempo y sí pueden mejorar. Debe llevar un tratamiento farmacológico para que esta situación no vuelva, para que esta situación mejore.
y debe llevar una especie de rehabilitación. Y en el proceso de rehabilitación puede ser de diferentes tipos, o sea, buscar ayuda de cualquier forma vale la pena, o sea, psicología, neuropsicología, rehabilitación, para tratar de recuperar si es que hay algún déficit cognitivo específico. Muchas gracias, doctor. Patricia Ledesma López pregunta, ¿cómo podemos apoyarnos como compañeros cuando algún compañero ya es positivo y otros estamos en espera del resultado? ¿De qué manera se puede apoyar para que esta situación sea menos pesada? Primero, yo creo que ante la situación del contagio, tenemos que hacer todas las situaciones para prevenir el contagio. Y la primera situación es el equipo de protección personal y el respeto de la sana distancia. Creo que esto lo tendríamos que manejar ya como parte de nuestra vida normal. También creo que otra de las circunstancias muy importantes es el hecho de que no nada más es el proceso, sino estar vigilante, ¿no? De la aparición de síntomas. Creo que vale la pena que no sea necesario que recurramos de manera inminente a la aparición de, no sé, a la toma de la prueba, pero si tengo un síntoma o se van acumulando síntomas, me tome la prueba igualmente yo para determinar mi positividad al respecto. También creo que otra situación importante es desarrollar una gran campaña de psicoeducación, ¿no? Cada vez más nos vamos a enfrentar con yo tengo a alguien que tuvo coronavirus o yo tengo a alguien cerca que es positivo y que no sé qué hacer. Entonces, insisto, ¿no? O sea, si es positivo con síntomas, hay que conservar, insisto, una gran cantidad de protecciones, tiene que responder al aislamiento. Si ya es positivo, tiene que estar aislado. Si es positivo, pero está en tratamiento, tiene que estar aislado. Si ya es negativo y estuvo positivo, ya va a poder reiniciar sus actividades normales, pero lo va a tener que hacer bajo el control propiamente de los factores de riesgo a través del equipo de protección personal. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta el usuario Julius, doctor, ¿alguna estrategia para que los compañeros médicos que se encuentran renuentes a no atender a los pacientes con COVID lo hagan? No sé si es por estrés o que duden en apoyarnos. Yo considero que todos debemos hacer trabajo en equipo. Yo creo que la primera es una gran campaña de psicoeducación con respecto a COVID y con respecto a las medidas de protección que debemos tener en áreas COVID. También creo que de manera muy particular las personas altamente vulnerables que, no sé, hay que mantenerlos en actividades que ayuden al área COVID, pero que no estén dentro del área COVID, ¿no? Porque yo creo que sí hay como ciertos puntos de vulnerabilidad que tenemos que respetar. Aquel paciente que pues principalmente es temor, o que igual, ¿no? También hay quien nada más dice no porque no quiere. Entonces hay que trabajar en una gran cantidad de psicoeducación, al final del día debe haber un área como institucionalmente debemos de trabajar para que esta situación valga la pena. Porque, insisto, ¿no? El personal que está en la línea de batalla se va desgastando y tiene que descansar, ¿no? Y entonces en ese momento tendrá que entrar el personal que queda en reserva. Y eso es una situación que las autoridades, de manera particular institucionales, deben prever. Lo más importante, insisto, es que sí, esto es un trabajo en equipo, es un trabajo que no va a parar, o sea, no es como a largo plazo eterno, pero sí es por lo menos varios meses más en los que se desahoga todo este impacto. Actualmente, digo, la Ciudad de México por partes tiene como algunas zonas en las que parece que va mejorando. Claro, de repente nos confiamos y todo se dispara, ¿no? Pero sí hay otras ciudades en las que ya ha habido un poco de mejoría y hay otras ciudades en las que únicamente están avance y avance y avance y avance, ¿no? Entonces, de acuerdo al contexto en general, tendremos que determinar la situación en general. Muchas gracias, doctor. El enfermero Betancourt pregunta, bueno, primero le hace el comentario que muchas gracias por su excelente ponencia y el tema. Y menciona, bueno, él dice que usted mencionó desde el inicio, bueno, que se van a dar afectaciones en el olfato y en el gusto y que sabe que aún falta mucha información, pero pregunta, ¿qué proceso esperaríamos en un paciente que tiene esa sintomatología y no tiene otro síntoma? O sea, si tienes esos síntomas y esos síntomas son muy notables,
Pues yo no creo que, o sea, yo creo que vale la pena determinar o sea, hacer como un análisis de nuestros posibles contactos de riesgo y si tengo un contacto de riesgo, hacerme la prueba y empezar mi cuarentena. Porque sí, de manera particular, ha sido una de las principales cosas y tratando de entender cómo funciona tanto la disgeusia como las alteraciones, o sea, como la anosmia, vale la pena entender que, bueno, ya es una modificación del epitelio ciliar secundaria a la infiltración del virus. Entonces, sí es importante que demos seguimiento, sobre todo si empiezan a aparecer síntomas. Creo que la otra situación es que, bueno, insisto, vale la pena que cuando ya se acumularon un par de síntomas como tengo anosmia, pero tengo disgeusia y como que ya no siento tanto el sabor, y además tengo cefalea, malestar, tengo ataque al estado general, aunque no tenga fiebre o dificultad respiratoria, ya es indicativo de buscar ayuda, sobre todo si tuve cercanía a un caso, que pues ya prácticamente después de los desconfinamientos progresivos que hemos tenido, la posibilidad de estar expuesto a un caso es cada vez más alta. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pregunta Alejandra. Doctor, ¿es recomendable realizar alguna técnica como de vaciamiento emocional después de atender a un paciente COVID? Ya que, bueno, esto genera mucho estrés. Y si sí, ¿cuál sería la más adecuada? Sí, y deberían ser tanto a nivel institucional como individual. Las terapias de grupo a nivel institucional es las que mejor funcionan, pero igualmente si se realizan terapias en las que uno pueda hablar de sus emociones de forma clara, sin juicio, o sea, esto es un grupo de alguna manera pues, coordinado por alguien con conocimiento de terapia de grupo, o al menos alguien que alguna vez ha llevado un grupo en terapia y que pueda permitirnos de alguna manera una discusión más clara. Estamos trabajando en proporcionarles material para que sean como grupos de autoayuda lo que podamos hacer, que nos permitan tener esta oportunidad. Y la otra parte es tener actividades que permitan que mi estrés se canalice hacia algún lugar. Para nosotros es importante, ya lo decía en algún momento dado la maestra Diana Tejadilla, dice que lo que ella hace es sembrar una planta, ¿no? Y todos los días se preocupa por leer algo de su planta, por regar su planta, por hablarle a su planta, o sea, como, insisto, sí, ¿no? Actividades que canalicen. De manera particular, lo que más ha demostrado evidencia son el mindfulness, la terapia cognitivo-conductual y la actividad física, siempre en combinación. Entonces, la combinación de estos demuestra un poco más de efectividad que una sola, y la combinación de lo institucional más lo individual, todavía más. Muchas gracias, doctor. Ya para finalizar, tenemos una pregunta de Saraí Peredo. Ella pregunta, ¿cómo manejar la ideología de la familia que a pesar de que estamos trabajando en el hospital, la familia aún no cree y no toma las medidas ya que refieren que no existe? ¿Cómo se puede manejar estas situaciones sin que afecte mi estado emocional? De manera particular entiendo mucho esa pregunta porque genera una gran cantidad de frustración. Cuando tú estás trabajando por algo que sabes que existe, pero de repente, pues sí, ¿no? O sea, de repente es como que cuando no toca en la puerta de tu casa, como que no crees que exista, ¿no? Y creo que de manera particular tenemos que hablar más con la gente que salió de esto. Sí es cierto que en algún momento dado se hizo que la gente convaleciente hablara y resultó totalmente estigmatizante para ellos y se pusieron hasta en riesgo. Pero yo creo que en forma anónima tenemos que empezar a generar testimonios mucho más importantes sobre lo que genera el COVID y particularmente en las poblaciones vulnerables. Particularmente, insisto, ¿no? En las familias en las que, no sé, generalmente a mí me ha tocado algunos casos en los que la gente que se dedica a la salud, en general, varios de la familia nos dedicamos a la salud, no solo uno, ¿no? Y entonces se multiplica el riesgo en las familias, ¿no? Entonces creo que ahí sí, una estrategia de psicoeducación debe ser muy importante. Hablar sobre el virus, hablar sobre el hecho de, bueno, si no te vas a quedar, no voy a venir a verte, voy a tener que establecer mis medidas de contacto. No significa que no te voy a poner atención, ¿no? Sobre todo son mis papás, pero significa que solo te voy a hablar por teléfono, voy a estar pendiente de esto, tratar de vigilar que las situaciones se puedan controlar lo más que se pueda dentro de lo que se pueda. E insisto, ¿no? Es hasta que de repente el coronavirus toca la puerta de tu casa, cuando lo ves de frente y dices, ah, sí es cierto, sí pasó. Y entonces creo que bajo esta perspectiva vale mucho la pena que no lo olvidemos. Insisto, psicoeducación lo puede hacer cualquiera. Igualmente hay
sus cursos que nos pueden ayudar un poquito para poder guiar nuestra psicoeducación. Igual, si tuvieran alguna duda, búsquenme a mí en Facebook o en Twitter. Yo estoy ahí como José Mendoza MDR o como en Twitter José Mendoza MDR o en Facebook como José Mendoza Velázquez. Creo que vale la pena porque a partir de ahí puedo canalizarles sea a una instancia dentro de su área o a la instancia virtual que tenga las herramientas que les puedan ayudar.